La Universidad Técnica Nacional presenta Sapere Aude con Jacques Sagot Martino. Somos UTN. Hola queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a una edición más del programa Sapere Aude, conversando con los grandes escritores y con las grandes escritoras. Y hoy tenemos ciertamente a una de ellas, una escritora que hemos ya explorado, que hemos gozado, que hemos comentado, analizado varias veces y lo seguiremos haciendo por la sencilla razón de que es un talento de primerísimo nivel. Yo no hablaría de talento en el caso de ella. Abiertamente hablaría de genio, de genialidad. Es mucho más que el talento. Y sí me refiero a Ana Estaru. De modo que una vez más vamos a sumergirnos en la honda belleza poética de esta gran, cielo santo, poeta, dramaturga, guionista cinematográfica, actriz de primerísima línea. Es fecunda en genialidad, Anita, como le digo yo, con mucho cariño. Yo tengo para ustedes un poema muy hermoso, que no tiene título, forma parte del libro Estación de la Fiebre, que fue publicado en 1983 y que Anita reprodujo íntegro todo el poemario de ese libro, lo reprodujo en su antología poética del 2002. Esto es un gesto inusual, ¿verdad? Prácticamente incluyó una segunda edición de Estación de la Fiebre en la antología del 2002. No espigó, no desgranó un poema por aquí o por allá, no. Incluyó todo ese ciclo en la antología, la del 2002, que tiene pues textos de muchos libros, ¿verdad? De varios libros. Esa antología, que es un libro que creo que todo costarricense debería tener. Tiene, por supuesto, Estación de Fiebre, que como decía es de 1983. Tiene De Palabra Nueva, que es del 75, Poemas para un día cualquiera, del 77, Poemas Abiertos y otros amaneceres, del 80, La muerte y otros efímeros agravios, del 89, Poemas dispersos, Verbo Madre, del 95. El libro, como les decía, es del 2002, y en él recopila la autora en su integridad Estación de Fiebre. He escogido un poema que es... Todos estos poemas son muy bellos. Es una verdadera dificultad escoger. Se hace difícil escoger entre tantas esplendideces. Me gusta esa palabra. Alguien hubiera hablado de esplendores, pero me gusta esplendideces y además es una palabra castiza. No la estoy inventando. Está en los diccionarios. Voy a leerles el poema maravilloso, y luego vamos a hacer lo de siempre. Vamos a meternos entre los recodos, entre los meandros, en el estuario de esta maravillosa constelación de palabras y de sonoridades que es este poema. Voy a leerlo. Una luna creciente cabalga entre mis piernas. En sus muslos se dora corcel el sol naciente. Que el marido paloma, la ciruela rotunda. Esta esposa que soy, la caracola, la más morena liebre en mi varón se eleva, horizonte me habita de guayaba y de curva, el eje de su cuerpo, de mi cuerpo es el eje, un ébano en dos ramos, una enredada tinta, una luna creciente cabalga entre mis piernas, en mis muslos se dora corcel el sol naciente. Lo voy a leer una vez más. Una luna creciente cabalga entre mis piernas. En sus muslos se dora corcel el sol naciente. Que el marido paloma, la ciruela rotunda. Esta esposa que soy, la caracola. La más morena liebre en mi varón se eleva. Horizonte me habita de guayaba y de curva. El eje de su cuerpo, de mi cuerpo es el eje. Un ébano en dos ramos, una enredada tinta. Una luna creciente cabalga entre mis piernas. En mis muslos se dora corcel el sol naciente. Soberbio poema, amigos, soberbio. 10 estrofas pareadas, esto es de 2 versos cada una, ¿verdad? Todos son heptasílabos, salvo los 2 que constituyen el cuarto dístico. Se trata así pues de un poema que los estudiosos de la versificación calificarían de arte menor.
entre comillas. El arte menor es cualquier poema cuyos versos tengan 8 o menos sílabas. Podrían incluso no ser más que 2, o por qué no, una sílaba. El arte menor está asociado a la poesía de inspiración popular. El arte mayor, también entre comillas, es el formato poético en el que se usan versos de más de 8 sílabas. El alejandrino español, que tiene 14 sílabas, el alejandrino francés, que tiene 12 sílabas, y el endecasílabo clásico y modernista pertenecen al arte mayor. Los versos largos, ¿verdad? El arte mayor es usado con frecuencia para cantar gestas épicas o celebrar triunfos y ocasiones solemnes y patrióticas. Fue cultivado con fruición, ¿verdad?, entre los siglos XIV y XVI. Corresponden al Renacimiento y el temprano Barroco. El endecasílabo, el verso de 11 sílabas, tiene evidentemente 12 hemistiquios desiguales, ¿verdad? Puede ser de dos tipos: el endecasílabo a minore, en menor, ¿verdad?, con ictus, es decir, acentos métricos sobre las sílabas cuarta y décima, y el indecasílabo a mayore, el endecasílabo mayor, con ictus sobre las sílabas sexta y cuarta. El ictus es un acento. Y por supuesto que los hemistiquios, es decir, las dos mitades del verso, tienen que ser desiguales, porque es un verso de 11 sílabas, endecasílabo, 11 sílabas. Entonces pues, va a ser 5 más 6 o 6 más 5, o alguna otra combinación. Todas son posibles. Les pongo dos ejemplos en los cuales subrayaré las sílabas acentuadas. Un endecasílabo a minore, por ejemplo. Una fragancia de melancolía. Esto es de Rubén Darío. Qué lindo. Una fragancia de melancolía, ¿verdad? Acento en la cuarta y en la penúltima sílaba. Y ahora un endecasílabo a mayore, ¿verdad? Con vuestra soledad me recreaba. Con vuestra soledad me recreaba, de Garcilaso de la Vega. Este es un tipo de endecasílabo diferente, porque tiene el ictus, tiene los acentos sobre las sílabas sexta y cuarta. Sí, entonces, muy bien, eso es lo que tenemos. Es un poema escrito en endecasílabos. Por lo demás, como es el caso de la vasta mayoría de la poesía española, la última palabra del verso es grave, de modo que el postrer acento cae en la penúltima sílaba de la línea. Es importante señalar que las designaciones minore o mayore no sugieren en modo alguno mayor calidad o dignidad en el segundo caso que en el primero. Hay tanto arte y belleza en un impromptu de Schubert de 5 minutos de duración que una sinfonía de Brahms de 45, aun cuando el primero dure, sí, apenas 5 minutos y la segunda 3/4 de hora. Como decía, en el caso de Anita estamos ante 10 pareados, ¿verdad? 10 dípticos, heptasílabos, que podrían ser reescritos como alejandrinos de 14 sílabas, con hemistiquio y cesura perfectamente determinables, ¿verdad? Y acentos en la penúltima sílaba de cada verso. La palabra hoy del séptimo verso es un diptongo, hoy, hoy, el acento sobre la O, y la Y queda suelta. El texto que estamos considerando es la 19ª pieza del ciclo, como ya dije, La Estación de Fiebre de 1983. Y como es el caso en este libro, los poemas no tienen título y se identifican únicamente por su número romano o por su incipit, es decir, sus primeras sílabas, sus primeras palabras. Ya he hablado varias veces sobre el revuelo que este poemario desató en Costa Rica y allende los mares, así como de las improntas de Eunice Odio, la Eunice Odio de los elementos terrestres y el Cantar de los Cantares, ¿verdad?, sobre el libro, sobre la Estación de Fiebre. De modo que no volveremos a explorar este tema. Pues por supuesto que los elementos terrestres de Eunice se nutre de ese texto matricial, digamos, ese texto germinal que es el Cantar de los Cantares, ¿verdad?, que es el modelo de toda la poesía erótica posterior. Y a través de Eunice también ese tipo de literatura erótica se expresa de manera gloriosa en La Estación de Fiebre de Anistarú. Entonces cada estrofa que son estrofas de 2 versos, ¿verdad?, constituye una unidad autónoma y completa de significado y termina, como es natural, con un punto y aparte.
No hay encabalgamientos entre los pareados, aunque por supuesto sí los hay entre el primer y segundo verso de cada uno de ellos, de cada pareo, ¿verdad? De cada grupito de 2 versos. Ahí sí hay reboce, desborde del sentido de un verso al otro, pero no lo hay nunca entre el verso segundo de un pareado y el primero del siguiente. Entonces son unidades de sentido muy claras, unidades de sentido que se cierran en 2 versos. La siguiente estrofa de 2 versos retoma, es decir, toma un nuevo tema, digámoslo así, está sintáctica y semánticamente diferenciado, distinguido del díptico del grupo de 2 versos del pareado anterior. Entonces Anita recapitula, ¿verdad?, los 2 dísticos al final de su poema con una variante que ya comentaré, ¿verdad? Y me refiero a el comienzo del poema. Una luna creciente cabalga entre mis piernas, en sus muslos se dora corcel el sol naciente. Esos 2 dísticos, para un total de 4 versos, aparecen al principio y al final, lo que le da al poema una forma, digamos, A-B-A, ¿verdad? Sección A, desarrollo en el centro, y termina recapitulando los 4 primeros versos, o sea, los 2 primeros dísticos, 2 más 2, al final reaparecen como según un modelo muy musical, porque la forma A-B-A, la forma tripartita A-B-A, es la más frecuente en la historia de la música, ¿verdad? Muy bien. Entonces, sí, esa recapitulación de los primeros 4 versos al final, pues es una cuestión de arquitectura. Esa recapitulación es la coda del texto, una coda que el texto tenía que ofrecer la misma magnificencia del pórtico. Era importante que la conclusión tuviera la grandeza y la belleza del pórtico para que el poema quedara equilibrado. Esos 4 versos al principio y al final son, como decir, el marco del poema. Porque en efecto, estos versos, versos epifanías los llamaría yo, versos revelaciones los llamaría yo por su belleza excepcional, estos versos hacen que nos embargue la sensación de que la poeta fue una mera amanuense, que aguzó el oído y tomó dictado de fuerzas trascendentes, de voces superiores que hasta ella llegaron. Musas, ángeles, duendes, pues no lo sé. Habría que preguntárselo a Gabriel García Lorca, que era Federico García Lorca, perdón. Y Federico García Lorca era el que hablaba en su mitología muy personal de poeta, hablaba de la musa, el ángel y el duende. Eran los 3 personajes o los 3 componentes que debían visitar al poeta o apoderarse del poeta. Y había diferencias muy fundamentales entre la musa, el ángel y el duende. Y un gran poeta tenía que tener los 3 componentes, una musa, un ángel y un duende. Estos poemas, estos versos tan hermosos, que yo los llamo versos epifanías, bueno, son lo que los teólogos hubieran llamado una infusión extraordinaria, espontánea y gratuita. Así se refieren a menudo a las visiones de San Francisco de Asís. Una infusión extraordinaria, espontánea y gratuita, una revelación, ¿verdad? Algo semejante a una teofanía, una visitación de la gracia divina, digamos, ¿verdad? Anita es perfectamente consciente de la inmensa calidad de estos 2 dísticos, por ello decidió repetirlos al final del poema, ¿verdad? En mucho colabora la musicalidad de este pareo el uso impecable de los heptasílabos. Los heptasílabos, los versos de 7 sílabas, tienen las siguientes estructuras silábicas: 4 más 3, o bien 4, 3, 4, más 3, 2 más 5. Vamos a ver, para no enredarnos. 4 más 3, o bien 3 más 4, o bien 2 más 5, o bien 5 más 2, que en todos los casos dan 7. Pienso en el poema sinfónico Los Preludios de Franz Liszt, donde el compositor comienza con un himno triunfal de los bronces y lo vuelve a reexponer 15 minutos después para cerrar majestáticamente su composición. Entre una y otra aparición de este gran himno, solo oímos pequeños fragmentos motívicos del tema. El primer dístico me trae a la memoria inevitablemente el libro de la jaijín costarricense Christie van der Laat, que se llama Cabalgando Lunas, que fue publicado en el 2003 y que tuve el placer de prologar en su momento. Fue un gran honor para mí.
Entonces, este primer dístico de Anita me recuerda, algo tiene de la atmósfera de Cabalgando Lunas de Christie van der Laat. Muy bien, los versos primero y cuarto proponen una bella rima, creciente y naciente. Es lo que en teoría literaria francesa se conoce como una rime richissime, una rima riquísima. Hay la rima rica, la rima suficiente y la rima pobre, ¿verdad? Y una rima riquísima es cuando se comparten más de 3 fonemas finales, cuando hay más de 3 sonidos finales entre una palabra y la otra, de las 2 que cierran los 2 versos, constituyen una rima riquísima. Con un solo sonido en común se le considera rima pobre, con 2 rima suficiente, con 3 rima rica y con 4 o más, como ya dije, rima riquísima. La rima propuesta por Anita con creciente y naciente comparte 6 fonemas. Es un lujo. Es una rima más que richissime. Es una rima fastuosa, exuberante. Atención, amigos. Quien cabalga no es nuestra poeta. Es la luna creciente entre sus piernas. La luna puede, en este contexto, asimilarse a la vulva en virtud de su morfología, o bien asociarse a los ciclos menstruales de la mujer, que es la primera asociación que se nos viene a la mente. La luna es el astro más cíclico que tenemos a la vista. Su nacimiento, cuarto creciente, fase de plenilunio, cuarto decreciente y desaparición provisional es perfectamente predecible, es regular, es mesurable. Es, de hecho, más regular que las menstruas, que ocasionalmente se retrasan o aceleran por razones diversas. Fuere como fuere, caramba, es algo que cabalga entre las piernas de la poeta. Un animal dotado de vida autónoma, de volición, un potro cerrero, un caballo salvaje y montuno. Es algo que la lleva, que la arrastra, que la zarandea a su guisa. Ella es apenas su jinete y la bestia es bravía, esa bestia que va entre las piernas. Como Iván Mazepa, el príncipe cosaco, que por haber seducido a una princesa polaca, es amarrado desnudo a un indomeñable caballo y lanzado a galopar hasta el fin del mundo. Llega a Ucrania, donde es rescatado y nombrado líder militar. Víctor Hugo y Lord Byron le dedicaron espléndidos poemas a Iván Mazepa, y como si esto fuese poco, Franz Liszt compuso otro poema sinfónico de los más espectaculares que es descriptivo de la historia de Mazepa, y se llama, por supuesto, Mazepa. Es un homenaje a este héroe mítico. En el poema sinfónico de Liszt oímos el latigazo que lanza la bestia a su carrera al abismo, el galope jaleante del corcel, la caída del héroe y el momento en que vuelve a incorporarse para convertirse en rey. Se trata de una instancia más del per aspera ad astra, es decir, por el camino áspero hacia las estrellas, por el camino del dolor hacia las estrellas. El martirio primero, la consagración y el triunfo después. También este poema sinfónico Mazepa, Liszt lo plasmó en una obra para piano, ¿verdad?, que comparte más o menos los temas de la obra sinfónica. Es el estudio de ejecución trascendental titulado Mazepa. Muy sustanciales variantes con la obra para orquesta, pero los dos tienen el mismo tema fundamental y, bueno, aluden al mismo héroe. La pieza para piano, repito, forma parte del ciclo Estudios de Ejecución Trascendental y, por cierto, es candidata a ser una de las piezas más difíciles técnicamente del repertorio pianístico. Bueno, amigos, amigas, cualquier cosa que se ubique entre nuestras piernas asumirá un carácter profundamente íntimo, entrañable, carnal, erótico. Es el caso del violonchelo, un instrumento que las piernas abrazan y estabilizan, mientras el ejecutante blande el arco con la mano derecha y busca con la izquierda las notas en el mástil del instrumento, en la parte alta del instrumento. En cierto metafórico sentido, el intérprete cabalga sobre su violonchelo. El músico y el instrumento se convierten en una criatura híbrida, una especie de quimera, un hipercuerpo, donde ambos hemisferios resultan casi indiscernibles. Así que nuestra femenina Mazepa va a lomos de la luna creciente. Caramba. Como decía, resulta inmensamente significativa la posición del satélite, ¿verdad? Está encajada entre sus piernas. No podría ser más íntima. Alguien podría quizás arguir que quien cabalga es en realidad Anita, no la luna, y que estamos en presencia de una hipálaje, incluso de una enálaje, ¿verdad? ¿Qué significan esto? Bueno, cuando yo digo los muros de la alta Roma, eso es un verso de Virgilio,
Los muros de la alta Roma, el adjetivo alta ha sido desplazado de muros a Roma. Lo que es alto son los muros, no tanto Roma. Pero el poeta de Virgilio, ¿verdad?, pone los muros de la alta Roma. Alta calificaría los muros, no a Roma. Pero el poeta hace ese pequeño desplazamiento sintáctico, de manera que el adjetivo alto viene a calificar no ya los muros, sino a Roma. Pero no creo que este sea el caso que nos ocupa. Supongo que todos, hombres como mujeres, cabalgamos a lomos de nuestros genitales, ¿verdad? Pero viendo las cosas desde una perspectiva morfológica y anatómica, la mujer está más ahorcajada de su sexo que los hombres. Siempre ha habido y siempre habrá una connotación profundamente erótica en el mero hecho de cabalgar. El verbo es usado para designar la posición en la que la mujer se inserta el pene y mueve su cuerpo sentada sobre el hombre, lo que en países angloparlantes se llama the cowgirl position, the cowgirl, la posición de la vaquera, ¿verdad? O cuando el hombre la penetra por detrás en el estilo perrito, ¿verdad? Penetración posterior, y además blande la cabellera de la mujer, que opera como una especie de brida simbólica. Lo dijo García Lorca en el romance de la casada infiel, del romancero gitano, prescindiendo de la brida en este caso. Nos dice Federico García Lorca: aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. Estas posiciones evocan, por supuesto, la cabalgata, el galope. La célebre Cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner nos propone un galope majestuoso a lomos de 8 épicas féminas armadas con escudos, lanzas, calaveras. Todas ellas son siervas de Odín y surcan los aires en sus alados cabellos para devolver al Valhalla a los héroes caídos en la batalla. Esta dionisíaca, febril página sinfónica está de principio a fin cargada de sexualidad latente y cualquiera lo puede percibir. La música es fecunda en piezas y pasajes que sugieren este tipo de movimiento, ¿verdad?, con mayores o menores resonancias sexuales. La cabalgata de la obertura Caballería Ligera de Franz von Suppé, la cabalgata de la obertura Guillermo Tell de Rossini, la cabalgata que cierra la serenata para orquesta en re mayor de Brahms, la alucinante cabalgata de la octava variación de la Rapsodia sobre un tema de Paganini para piano y orquesta de Rachmaninoff, la emocionante cabalgata de la sección central de la polonesa heroica de Chopin, el pasaje análogo en la sección también central de los funerales de Liszt, el Grand Galop Chromatique, gran galope cromático para piano y dos de las variaciones del Totentanz para piano y orquesta, y la cabalgata del ya mencionado poema sinfónico Mazepa del mismo maestro de Liszt, como que Liszt siempre andaba cabalgando. Las cabalgatas de la obertura 1812 de Tchaikovsky y las de la Victoria de Wellington de Beethoven. La demencial plutoniana cabalgata de la carrera hacia el abismo en la obra La condenación de Fausto de Berlioz. La irreprimible cabalgata del poema sinfónico El cazador maldito de César Franck, que se conoce poco y es una obra maestra. Créanme, amigos y amigas, la lista es larga y cada página que evoco es más palpitante que la anterior. En todas ellas se mezclan los imaginarios bélico, fantástico y sexual, de manera que no podría ser más conspicua. Tal diríase que cabalgar, en cualquier contexto en que se haga, es una actividad inherentemente erótica. Lo comprendo, sí, puedo ver por qué se la experimenta y conceptualiza de esta manera. No hace falta ser Sigmund Freud para concebirlo. Añadamos a todo esto que existe incluso una variedad de aria operática específicamente italiana llamada cabaletta. Suele suceder a las arias lentas y líricas. Son números de bravura y los encontramos con frecuencia en Verdi, Rossini, Donizetti, Bellini, en fin, en los compositores belcantistas de la primera mitad del siglo XIX. Cuestacuella de Rigoletto de Verdi es una típica cabaletta, para mencionarles un ejemplo que muchos de ustedes reconocerán. La canturrearía aquí, si no cero, porque me pondría a mí en ridículo. Yo canto horrorosamente mal. Y no me voy a abstener de mencionar, como uno de los paradigmas y fantasías eróticas clásicas, la figura de la mítica Lady Godiva. Lady Godiva, quien en el año 1060 cabalgaba desnuda, cubierta apenas por su leonina cabellera lacia, los bosques y senderos de Birmingham, Devon, Highland, Kendal y Coventry. La carga sexual de esta leyenda celta es tan obvia y tan explícita que no necesita exégesis alguna.
Pero a la luna que cabalga entre las piernas de nuestra poeta apenas se encuentra en su cuarto creciente. Es aún más potencia que acto, hubiera dicho Aristóteles. Hablaba de la potencia acto. Potencia es la semilla, el acto es la enorme secuoya que ya brotó de ella, para poner las cosas en una definición con un ejemplo simple, ¿verdad? No puede uno menos que imaginar lo que sucederá cuando esta brote, cuando la luna brote, ¿verdad? Como el catamórfico disco rojo enorme y espectral que Edgar Allan Poe hace surgir de entre las grietas de la ruinosa, moribunda casa Usher al final de su relato inmortal. El plenilunio, la luna llena, ¿verdad? ¿Qué hace con nuestros mares internos, con nuestros ríos, lagos, océanos? ¿Qué hace con nuestra sangre? ¿Qué hace con todo el hídrico sistema de nuestros flujos vitales? Ese primer dístico del poema de Anita es verdaderamente un espolón para la imaginación de cualquier lector. Cuando se formó hace 4.530 millones de años, la Luna estaba apenas a 22.500 kilómetros de distancia de la Tierra. Las mareas que provocaba nuestro satélite eran el equivalente de cósmicos, de colosales orgasmos, ¿verdad? En la pleamar suscitaban tsunamis que hubieran cubierto por completo ciudades como Nueva York o Londres. En la baja mar, los mares dejaban enormes superficies de tierra descubiertas. Se trataba de flujos y reflujos titánicos porque la Luna estaba muy cerca de la Tierra. Estos movimientos, insisto en subrayar el erotismo latente en el fenómeno en cuestión, puesto que el poema de Anita lo sugiere implícitamente, estos movimientos se acentuaban más durante el perihelio y el afelio, ¿verdad? En sus muslos se dora corcel el sol naciente, el segundo dístico del poema de Anita. Otro espléndido pareo. De nuevo, ¿de quién son los muslos a los que Anita alude? En rigor, pues tenderíamos a pensar que son de la luna, pero nuevamente nos asalta la duda. No estaremos en presencia una vez más de una hipálaje, de una enálaje, es decir, de un desplazamiento semántico. No debemos mesarnos los cabellos o rasgarnos las vestiduras por dilucidar este punto. La luna es de toda suerte una metáfora. Me inclino a pensar que el jinete es Anita, quien a guisa de sexo lleva una luna creciente, y que son sus muslos los que el sol naciente, metaforizado en corcel, dora. La mujer a lomos de un caballo es un locus communis, un lugar común desde la mencionada Lady Godiva, las valquirias, las amazonas, la figura histórica de Juana de Arco dirigiendo a caballo sus ejércitos, e incluso las mujeres jinetes o joquetas, que no les dicen jockeys, sino joquetas, en el campo de los deportes hípicos y de la equitación. El imaginario ecuestre del poema de Anita se ve reforzado cuando la poeta homologa al sol naciente a un corcel. Obsérvese, no obstante, que no es el sol el que dora, es él quien es dorado por los portentosos muslos de la jinete, o bien de la luna, quizás de ambos. Y es así como el sol, símbolo masculino y viripotente por antonomasia, recibe en este caso su luz de la luna creciente. El sol es espejo, no generador de fuego. El principio femenino, la luna, fecunda en este caso al masculino, el sol. Y ello pese a la potente falicidad del corcel, que es una metáfora del astro rey, ¿verdad? Y un clarísimo símbolo fálico. En todo caso, estos 4 primeros versos constituyen un momento bendito en la historia de la poesía. No podrían ser más musicales, más fascinantemente ambiguos, más sonoros, más ritmados, más evocadores, más mágicos. Me declaro vencido por ellos, me declaro vencido por tanta belleza. Depongo todo mi armamento analítico. Firmo mi rendición incondicional. Sí, incondicional. Este nivel de belleza que crea Anita rechaza, y con toda razón, la hermenéutica, la exégesis, la disección de quirófano. Es una belleza a prueba de bisturí, a prueba de microscopio, blindada contra escalpelos, contra tijeras. Debemos saber identificar el momento en que la poesía alza su dedito índice y nos lo pone dulcemente sobre los labios y nos dice: shh. No dinamitar el poema, no descerrajar el texto, no incurrir en ese acto de violencia epistémica que es el conocimiento profanador, desvirgador. La belleza quiere ser celebrada, admirada en silencio, no desflorada.
Es lo que parece decirnos el plácido rostro de la Mona Lisa, ¿no es cierto? Que los dioses de la poesía me libren de cometer el sacrilegio perpetrado por Charles Chassé, un erudito francés, con un libro de 1954 que se llama Les Clés de Mallarmé, las llaves de Mallarmé. Y aquí este insensato analista propone una serie de disecciones cielo santo, de análisis forense de los herméticos, misteriosos versos del más críptico de los poetas, quien jamás hubiera probado esta intentona. Mallarmé se hubiera sentido deprimido, hubiera prohibido el libro. Llaves para Mallarmé, para abrirlo todo, para escurcarlo todo, para que no quede en el poema nada de misterio. Por el amor de Dios, nada podría ser más ajeno a Mallarmé, que decía: todo lo que es sacro o se pretende sacro debe rodearse con un velo de misterio. Entonces no debemos quitarle al poema su misterio. Siguiente dístico: que el marido paloma, la ciruela rotunda. Estos dos versos son aún más desconcertantes. Pero atención, la belleza puede y de hecho suele ser desconcertante. El desconcierto es una función de la experiencia estética. Poco calado ha de tener el poema que no genere en nosotros algún grado de desconcierto. Es justamente una de las prerrogativas de la belleza. Es perturbarnos, inquietarnos, incomodarnos, intrigarnos, a veces aterrorizarnos, a veces escandalizarnos o incluso irritarnos. Todas esas reacciones son saludables y deseables ante el impacto del milagro poético. Prueban que el artista no es un mueble, no es un florero o un mero objeto ornamental, sino un suscitador de inquietudes. En este caso, el primer verso comienza con la partícula átona que, ¿verdad? Que porque no tiene acento, que. Si usted en una pregunta, ¿qué? Tildada la es sí, pero no en este caso, es átona, no tiene acento. No opera como una conjunción, ese que no. No opera como un introductor de una frase subordinada. No opera como pronombre, como preposición, como artículo, como exclamación o como interrogación. Simplemente cuelga, pende en el aire y su función gramatical es estrictamente indeterminable, aunque algunas opciones parecen más razonables que otras. Dejemos a la esfinge reposar austera en mitad del desierto y no la acribillemos de preguntas. Que el marido paloma constituye un bizarro sintagma, un raro sintagma. Diríase que Anita juega travestiendo el rol gramatical propio de las palabras. Paloma debería haber sido un adjetivo. Y en el segundo verso, la ciruela rotunda, el epíteto rotunda hubiera debido ser un verbo, o quizás también un adjetivo. El verbo rotundar, démonos permiso de conjeturar, ¿verdad? Sí, la ciruela rotunda, pero donde rotunda sería una forma verbal del verbo rotundar que estamos imaginando. Esto es ficción lingüística. Siguiendo esta línea, hubiera sido normal proponer que el marido infiel la ciruela reprenda, ¿verdad? Que el marido infiel la ciruela reprenda. Podemos sustituir paloma por cualquier adjetivo y rotunda por cualquier verbo. Hubiéramos tenido un hipérbaton perfectamente correcto. Sin el hipérbaton, esto se habría leído que la ciruela reprenda al marido infiel, lo cual es horrible, es una atrocidad poética, pero por el momento no vamos a ocuparnos de la belleza. El problema, entre comillas, de este dístico es su ausencia de verbo, ¿verdad? Que el marido paloma, la ciruela rotunda, no hay verbo en ningún lugar. Sí, ese es el problema. Y por lo tanto la irreductible ambigüedad del que inicial, que el marido paloma, la ciruela rotunda. Pero ese es un problema únicamente en términos de inteligibilidad literalista, no en tanto que generación de magia, de hechizo, de hermosura. La inteligibilidad no es una condición de posibilidad de la experiencia estética, no todo tiene que ser inteligible. Tampoco lo es la inteligibilidad un criterio fundamental de la experiencia mística, por ejemplo, o estética, no, de ninguna manera. Una de las más astutas movidas de Dios consistió en comunicarse con nosotros de manera tal que no fuese completamente inteligible, pero tampoco completamente ininteligible. Es lo que nos permite seguir buscándolo, estudiándolo, interpretándolo.
Él mismo se propone para la exégesis y para el deschiffrement, para el decriptaje. Dios es suficientemente explícito para no pecar de oscuro, pero suficientemente oscuro para no pecar de pedagogista, como que le estuviera hablando a tontitos. Su mensaje fue formulado y emitido para acercarse a nuestro entendimiento asintóticamente, sin jamás rozarlo, pero lo suficientemente próximo para que podamos experimentar la sed del mensaje y la sed de Dios. Dios es poeta, es cosa de la que tengo absoluta certeza, pero este libro no es el lugar para catequizar a mis pacientes lectores. La gran poeta mexicana Rosario Castellanos y el gran poeta francés Charles Baudelaire coinciden en el mismo verso. Dios profirió el mundo, nos dicen. Dios profirió el mundo. Esa es su versión del bíblico. En un principio fue el verbo. Sí, la palabra, el logos de que hablaban los griegos de la antigüedad, pero en tanto que palabra grávida de significado. El logos es la palabra, pero cuando está grávida de significado profundo, cuando es una palabra ponderada, meditada, una palabra cuyos estratos semánticos han sido exhaustivamente explorados, palabra creadora de vida, ¿verdad? Palabra demiúrgica y sobre todo palabra poética, por cuanto es palabra generadora de realidad, es decir, poiesis. Por supuesto, hay estrofas y aún poemas enteros desprovistos de formas verbales. Esto es particularmente frecuente en el caso de las enumeraciones y acumulaciones. Les pongo un ejemplo del gran Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo. Aquí va. Oro nuevo de la aurora, oro viejo del poniente, saeteros encontrados en mi pecho jadeante, viejo y nuevo. Ahí no hay forma verbal. Y otro, quizás aún más llamativo, del mismo autor, ¿verdad? Juan Ramón Jiménez, aparecen dos infinitivos verbales, pero no aparecen los verbos conjugados. Y los infinitivos no disipan en lo absoluto la sensación de estar en presencia de oraciones averbales que no tienen formas verbales. Y aquí, este segundo ejemplo también de Juan Ramón Jiménez. Palabra mía eterna, oh, qué vivir supremo ya en la nada de la lengua de mi boca. Oh, qué vivir divino de flor sin tallo y sin raíz, nutrida por la luz con mi memoria, sola y fresca en el aire de la vida. Qué belleza, qué belleza. Así que no hay nada de monstruoso en el hecho de que un verso, una estrofa o incluso un poema carezcan de forma verbal. Por el amor de Dios, en 1969, el gran escritor francés Georges Perec realizó la proeza de escribir La Disparición, la desaparición, una novela de 300 páginas sin usar ni una sola vez la letra E, que es la vocal más solicitada en la lengua francesa. Vean qué clase de hazaña. De nuevo, en el tercer dístico del poema que nos ocupa, Anita convoca a dos agentes, el marido y la ciruela. Del primero sabemos únicamente que yace en la contigüidad del sustantivo paloma, que no lo califica, que no opera como un sustantivo adjetival, digamos. De la segunda, ciruela rotunda, ¿verdad? Sabemos que yace al adjetivo rotunda, que no es por supuesto un verbo, que no indica acción. Habiendo señalado lo anterior, me contradigo y propongo la posibilidad de que paloma sí esté calificando a marido. Sería una hipóstasis clásica, esto es, usar una palabra en una función sintáctica distinta a la que es habitual. El sustantivo paloma sí nos dice algo o mucho en torno al sustantivo marido. Opera como una especie de adjetivo pese a que es sustantivo, y eso es lo que se conoce como hipóstasis. Quevedo, el gran Quevedo, se valía de este recurso con frecuencia. El ejemplo clásico está tomado de la historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños. Y esto es de 1626. Pongo el ejemplo de Quevedo. Un clérigo cerbatana, archipobre y protomiseria. Repito, un clérigo cerbatana, archipobre y protomiseria. Aquí el sustantivo cerbatana, que es un tubo o cánula a través de la cual se soplan dardos o cualquier tipo de proyectil liviano, cerbatana califica al sustantivo clérigo, estableciendo un isomorfismo entre ambos. Hemos de suponer que el clérigo era, pues, posiblemente delgadito, fino, y quizás tenía la facultad de proferir frases certezas, agudas u ofensivas como perdigones. Así las cosas, ¿qué significa la noción de un marido paloma? El nombre femenino paloma es de origen latino, ¿verdad? Palumba significa pichón salvaje.
En la antigua Grecia era un ave sagrada, se creía que la diosa Venus se transformaba en paloma en ocasiones especiales. En México y otros países hispanoparlantes, la palabra se usa para aludir a una mujer joven, bella, simpática, o bien a un niño muy chiquito. Es evidente que estamos en presencia de una asociación, marido y paloma, que posiblemente formó parte del lenguaje común, del idiolecto compartido, de la mitología à deux, entre dos, que construye toda pareja a través del tiempo y la convivencia. Un código secreto. Eso que tiene lugar a nivel del lenguaje y cuando a partir del tú y del yo se logra edificar un nosotros. Y eso es el amor. La construcción de un nosotros a partir del tú y del yo. Y de una mitología común, ¿verdad? Y esos son, literalmente hablando, secretos de amor. En última instancia, podría no tratarse de otra cosa que un simple paralelismo. El marido paloma corresponde la ciruela rotunda, ¿verdad? Al marido paloma corresponde la ciruela rotunda. No es un disparate ver esta figura como un isocolon. El isocolon es una forma de paralelismo y de correlatividad entre dos elementos. Caso típico, a palabras necias, oídos sordos. O para citar un clásico de Góngora, Luis de Góngora y Argote, a batallas de amor, campos de pluma. Ven que hay un paralelismo. A batallas de amor, campos de pluma. A palabras necias, oídos sordos. El isocolon consta por lo menos de 2 miembros, es un dicolon, pero los hay de 3, que sería un tricolon, y de 4, el tetracolon. Los miembros de un isocolon son con frecuencia, pero no necesariamente antitéticos. Finalmente, no olvidemos que la yuxtaposición de 2 sustantivos, uno de ellos haciendo las veces de adjetivo, es un recurso común en la poesía modernista desde la segunda mitad del siglo XIX. Cito al gran César Vallejo. Y mi madre pasea ya en los huertos saboreando un sabor ya sin sabor. Esta hora tan suave, tan ala, tan salida, tan amor. Vean qué curioso, ¿eh? Y mi madre pasea ya en los huertos saboreando un sabor ya sin sabor. Esta hora tan suave, tan ala, tan salida, tan amor. En este caso, ala, salida y amor adoptan la función gramatical de adjetivos. El efecto se ve subrayado por el uso del adverbio tan, que es un apócope de tanto, ¿verdad? Y que solo admite un adjetivo después de su uso. Tan inteligente, tan feo, tan gordo, tan flaco. Y para seguir con Vallejo tenemos este insólito verso. Molécula exabrupto, átomo terso. Curioso, repito. Molécula exabrupto, átomo terso. La segunda mitad del verso no es en lo absoluto problemática, pero en la primera, ¿cómo saber si el sustantivo exabrupto adjetiva al también sustantivo molécula o si molécula califica a exabrupto? No hay stricto sensu manera de saberlo con certeza matemática. Y Vallejo no cesa de asumirnos en el estupor cuando transforma un sustantivo en verbo, práctica muy común en el idioma inglés. Iron significa plancha, pero yo puedo transformarlo en verbo. I need to iron my clothes. Necesito aplanchar mis ropas. Así el gran poeta peruano, Vallejo, propone que ha de pupilar en mi dónde y mi cuándo. El sustantivo pupila ha dado origen al verbo pupilar en la más típica tradición de la lengua inglesa. Volvemos a las preguntas de Anita. Siguiente interrogación. De ese ciervo quebrado al borde del camino. Nuevamente Anita se refugia en el imaginario animal. Resulta clarísimo que ese es uno de sus jardines espirituales más placenteros y acogedores. La palabra quebrado nos quiebra el alma. Un ser quebrado, fracturado, tronchado, mutilado, escindido, es quizás peor que muerto. Y además un ciervo, el más bello, apacible, sereno, dulce poblador de los bosques. En varias mitologías el ciervo es representado jalando el sol. Para las tribus del Asia Central, el ciervo transportaba las almas de la tierra al cielo o del cielo a la tierra. Es decir, actuaba como un psicopompo. En los jeroglíficos mayas, el ciervo simbolizaba la sequía. Los indios Panche de Colombia tienen estricta prohibición de comer carne de ciervo, pues en su sistema de creencias las almas de los muertos se encarnan en los ciervos. Los aztecas representaban a la primera mujer divinizada, la madre de los héroes gemelos, como un ciervo de 2 cabezas que era usado cual talismán en la guerra.
El príncipe de la Bella y la Bestia es castigado con su horripilante aspecto por haber cometido el pecado consistente en matar a un ciervo durante una de sus jornadas de caza. El ciervo es un animal rico en valencias simbólicas y frecuente en diversas mitologías, pero Anita visualiza a su madre como un ciervo quebrado al borde del camino, posiblemente un ciervo atropellado en la carretera. Es un percance frecuente en los países donde abundan estos animales. No dice que esté muerto, tan solo quebrado, es decir, que agoniza a la vera del camino como un pobre perro al que un carro hubiese aplastado y al que nadie se detiene a prestar ayuda. Es un cuadro tremendamente lacerante, que con frecuencia se ve en nuestras carreteras. Todas estas visiones están llenas de patos, de sentimiento, de dolor. La invocación a los animales puede tener una razón de ser bastante simple. Para la mayoría de los niños, en un país como Costa Rica, es la muerte de la mascota doméstica la que primero nos hace enfrentar a la gran segadora, a la parca. La muerte del perrito, del gatito o del conejo, del perico, funge como iniciadora del niño en la propedéutica de la muerte. Y cómo se lloran esas primeras mascotas que la muerte nos arrebata, a veces de las maneras más crueles del mundo. Pero seamos muy fácticos. Esto que digo vale de Costa Rica. Hay muchísimos lugares en el mundo donde los niños son iniciados en la muerte por una bomba, por una ráfaga de ametralladora o explosivo que nihiliza a su familia entera, o por una hambruna que aniquiló a padre y madre, o porque la ciencia médica no ha llevado a sus latitudes los fármacos descubiertos hace décadas para curar enfermedades letales. Como ya mencioné en capítulo anterior, en Zimbabue, una mujer tiene 4 veces más posibilidades de ser violada o morir de SIDA que de aprender a leer. Y las terapias contra el SIDA están disponibles hoy en Occidente, en todo Occidente. Aún así, el SIDA sigue matando a 700,000 personas cada año. En el mundo en que vivimos hay un médico por cada 20 soldados. Esto es besania, demencia, lo propio de una especie maldita que no merece seguir en la tierra y que quizás haría bien en autoaniquilarse de una vez por todas. Todavía tenemos que Donald Trump, el inquilino de la Casa Blanca, corta las contribuciones, los presupuestos para la investigación en el terreno del SIDA, corta la ayuda médica a los países de África, conspira contra la Organización Mundial de la Salud, corta todo el dinero invertido en la ciencia médica, en la research, en la investigación. Bueno, no comento al respecto porque eso nos llevaría por andurriales muy ajenos a este bello poema. Siguiente pregunta del poema. ¿Y ese trozo de grito que no atina a abrirse paso por el cuello? Ah, bella concepción, un trozo de grito. Le confiere al alarido una materialidad muy tangible, muy concreta, y esto la hace memorable. Son los gritos que ya mencioné: Munch, Picasso, Cocteau, Guayasamín, Grünewald, y en el cine los de Rod Steiger, Al Pacino y Meryl Streep. Gritos para la eternidad, imágenes absolutamente imborrables con las que viviremos y moriremos, y tal vez nos sigan atormentando más allá de la muerte. ¿Quién podría negarlo? Sí, hay gritos que no terminan de salir. Es un parto terrible de dolor. La agudísima nota del alarido, pero la garganta se cierra, las vías respiratorias se contraen, el esófago se estrecha y el grito no logra emerger a la superficie. Es como un volcán que tuviese que evacuar millones de toneladas de magma, ceniza, piedras, gases incandescentes y materia ígnea por un cráter de 3 metros de diámetro. Trágicas limitaciones de nuestro sistema anatómico, que no fue diseñado para digerir y expresar dolores tan brutales, tan intensos. Es como un vómito irreprimible que sin embargo no logramos expulsar. Si no le damos salida nos ahogamos, y si le damos salida también. El grito que evoca la demencial gitana Azucena en la ópera Il Trovatore de Verdi. O como esos gritos aullidos de dolor que Prokofiev recrea por medios puramente instrumentales, los trazos descendentes de los violines, los golpes del gong, las ecochantes disonancias de las maderas agudas en el adagio de su quinta sinfonía opus 100. Pero esos gritos de una u otra manera lograron salir a la superficie, no así el trozo de grito que no atina a abrirse paso por el cuello del que nos habla Anita.
un grito mudo, afásico, un grito hacia adentro, una enorme descarga de vómito que tenemos que volvernos a tragar sin que haya siquiera emergido a la laringe. El grito de Edvard Munch, sí, algo parecido a eso, con la diferencia de que la pintura no suena, mientras que el grito de Anita pugna por hacerlo. El grito es un analgésico natural. El paciente víctima de una enfermedad intensamente dolorosa se alivia al gritar y al llorar. Es un despropósito y un absurdo no concederle, por obsecuencia a innecesarios y crudelísimos códigos sociales, al sufrimiento físico, este natural exutorio, no concederle al dolor físico el exutorio que es el grito. Una punción lumbar duele menos cuando gritamos, y si tal es nuestra elección, debemos hacerlo a pleno pulmón. Es cosa que he experimentado y verificado. El ay prolongado y estentorio del grito atenúa nuestro dolor. Encerrados en el mutismo no hacemos otra cosa que incrementar nuestro suplicio. Realmente no hay nombre para la pena y el tormento que este poema concentra y transmite al lector. El grito que Anita evoca no es el grito que profiere el protagonista del cuento homónimo de Carlos Salazar Herrera, el que imposta en mitad de la niebla y el robledal un solitario y vencido Matarrita. No, ese grito es afirmación poderosísima de vida ante la adversidad. El de Anita es un aborto, un conato, un bosquejo de grito. Siguiente pregunta del poema. ¿Es un rastro de musgo que los rayos liquidan? El musgo es lo propio de la humedad, como los hongos y levaduras. Pero en este caso es apenas un rastro de musgo, es decir, una leve huella. El sol lo ha liquidado. Empero, el lenguaje nos juega a veces muy interesantes pasadas. La forma verbal liquidan me evocó, desde la primera vez que la leí, la palabra liquen, una o varias poblaciones de algas y cianobacterias, un organismo complejo, adheridas a filamentos de hongos y conviviendo con ellos en una relación simbiótica de mutualismo. Esto es, cada especie beneficia a la otra. A beneficia a B y B beneficia a A. Así que los rayos que liquidan el rastro de hongo están ellos mismos viciados. Una mera cuestión de paronomasia, de homofonía. Están viciados esos rayos por los organismos parasitarios que pretenden destruir. La palabra liquidan está habitada por la noción de liquen, con lo cual se deconstruye a sí misma en tanto que agente de aniquilación del musgo. Amigos, el lenguaje opera a niveles tan diversos dentro de nosotros. Siguiente pregunta. ¿Un recuento de calcio? Como sabemos, el mineral calcio ayuda a los músculos, nervios y células a funcionar eficazmente. El cuerpo necesita calcio y fósforo para producir huesos saludables. Los huesos son el sitio de almacenamiento de calcio en el organismo. En un contexto médico se usa a veces la expresión recuento del calcio para lo que no es más que un examen valorativo que pretende medir el nivel del calcio en nuestro cuerpo. Pero hay otro concepto inextricablemente ligado al calcio y tiene que ver con la geología y la mineralogía. La piedra caliza es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio, CaCO3, generalmente calcita, aunque frecuentemente presenta trazas de magnesita, MgCO3, y otros carbonatos. Si se calcina, la piedra calina da lugar a la cal, que es óxido de calcio impuro, CaO. Es lo que nos enseña Carlos Salazar Herrera en su formidable relato La Calera, de la colección de cuentos de angustias y paisajes. Así que Anita mineraliza aquí el cuerpo de su madre, la transforma en roca, blanca, pura, desnuda. Ya no hay putrescencia, restan apenas los elementos estructurales del andamiaje humano, el esqueleto. De cierta manera, la madre ha adquirido una forma estatuaria, rocosa, irreductible e imperecedera. No es ya un cuerpo en estado transitivo, como hubiera dicho Simón de Beauvoir, sino un mero esbozo. El boceto de las líneas estructurales fundamentales de un cuerpo es una noción mucho más abstracta, más esquemática y depuyé que la que derivamos del cuerpo en tanto que putrescencia. No deja de haber una pizca de humor negro en la pregunta, ¿un recuento de cal? Un mero examen médico. Esta cosa tan lejana a la muerte, ¿verdad? Anita echa aquí mano del recurso retórico que llamamos litotes. La litotes es una atenuación irónica de la gravedad de un aserto, una atenuación irónica de una frase muy dramática. Cito un ejemplo de Antonio Machado. Sobre la muerte, señores, hemos de hablar poco.
sois demasiado jóvenes. Sin embargo, no estará de más que comencéis a reparar en ella como fenómeno frecuente y al parecer natural. Frecuente y al parecer natural, pues lo menos que puede decirse de esa gran hecatombe existencial que es la muerte. Es tratar a la muerte con la punta del pie, como el futbolista nonchalant que hace series con el varón para deleite del público. La propia Anita nos propone una maravillosa litotes en el título de un poemario de 1989, que se llama La muerte y otros efímeros agravios. Bueno, eso es irónico. La muerte es ciertamente mucho más que un agravio y no tiene nada de efímera. La litotes, de nuevo, es un recurso esencialmente irónico. La triste verdad de las cosas es que los costarricenses no conocen la ironía. Son chatamente literalistas y unívocos, no saben reconocer el segundo sentido en una frase irónica. Su humor endémico es la chota burda, la chota safia y primitiva. Sócrates, por ejemplo, era un consumado ironista. Bueno, pero Sócrates vivió 4 siglos antes de Cristo. Costa Rica está rezagada por 24 siglos en la historia del pensamiento. Bueno, ¿qué podría haber de sorprendente en ello? El nuestro es un país en el que 10 de cada 5 ciudadanos no leen. Y así es la cosa. Y con la clase de ministerio de educación que tenemos al día de hoy, ni hablemos, ¿verdad? El humor negro, en la expresión un recuento de calcio, ¿verdad? El humor negro es por mucho el más transgresivo y potencialmente ofensivo de todos. Con frecuencia se murmura de labios a oídos para que el entorno social no lo escuche. Pero la reacción de risa explosiva del receptor traiciona la horripilancia de lo que acaba de ser referido. Si el humor es transgresivo por naturaleza, todo él, aun el que se pretenda más blanco, el humor negro ríe justamente de aquello de lo que no se debe reír. Aquello que torna inconcebible cualquier reacción que no sea la del dolor profundo. El humor negro es perverso, claro que sí, pero es necesario. Y ello por la misma razón que justifica todo el humor del mundo, porque puede crear una saludable distancia entre la tragedia que lo sustenta y el chascarrillo que inspiró en alguna mente retorcida, pero benéfica para el mundo. Tal es su paradoja esencial. Sí, transgresivo y profundamente irreverente es el humor negro. Es la irreverencia misma, aún más. La irreverencia es su substancia, su principio operativo. No hay humor negro sin irreverencia. Representa el distanciamiento, la disociación, la desidentificación máxima que un ser humano puede establecer con respecto al dolor de su prójimo. Despreciable, pues tal vez, pero el mundo ha menester de él. Tiene un efecto analgésico, salutífero y liberador, sin el que no podríamos vivir. Es un mal necesario y a fe mía, el humor negro puede ser divertidísimo. El humor negro es también conocido en los países angloparlantes como black comedy, black humor, dark comedy, morbid humor o gallows humor, que significa humor de patíbulo. En efecto, la morbosidad es uno de sus elementos constitutivos. Tiene ese punto en común con la literatura de terror. El humor negro está cebado en todo lo que consideramos tabú. Eso es lo que come, esa es la dieta del humor negro, esa es su dieta básica. Cuanto más terribles y dolientes sean los temas que corrompe, mayor es el impacto del humor negro. Los escritores y comediantes echan manos de él para abordar temas obscenos y provocar en el lector o oyente una reacción de incomodidad, serias consideraciones éticas y en última instancia risa y diversión. Los temas más socorridos en el humor negro son la muerte, la violencia, la discriminación, la enfermedad, las discapacidades, las mutilaciones y la sexualidad humana. Si el término humor negro es relativamente amplio y temáticamente inclusivo, la expresión inglesa gallows humor se focaliza en la muerte o en situaciones que la simulan. El humor negro coincide a menudo con el humor grotesco. La práctica del humor negro se remonta a las comedias de Aristófanes, escritas durante el siglo IV a.C. El término humor negro fue acuñado por el papa del surrealismo André Breton en 1935 con ocasión de un ensayo que publicó sobre Jonathan Swift y cuyo propósito era, como todo lo que escribió, anexar al pobre Swift al movimiento surrealista avant la lettre. Breton ubica la obra del autor de Los viajes de Gulliver como un subgénero de la comedia y la sátira, donde la risa emerge del cinismo y el escepticismo. Y sí, aunque en Los viajes de Gulliver se dan cita, en efecto, el cinismo y el escepticismo, ambos componentes creo que Breton pasa por alto lo esencial de esta extraordinaria obra.
Los viajes de Gulliver es, en lo sustantivo, es una alegoría de la condición humana, de la sociedad, del perspectivismo, como lo llamaba Ortega y Gasset, y el relativismo étnico y cultural. Por otra parte, hay en la novela un coeficiente de terror, ¿verdad? Las alusiones a la muerte son frecuentes y Botton no parece haber sido sensible a él. Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift es un texto sociocrítico tremendo, es una crítica de la sociedad, de la costumbre, de la intriga, de la envidia, de todas las cosas podridas que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Botton creó el término humor negro en su Anthologie de l'humour noir, primera edición de 1940, con 45 autores antologados, segunda edición de 1966, sustantivamente ampliada. La primera edición de esta antología del humor negro fue prohibida por el régimen nazi de Vichy. Botton elabora un profuso prólogo en el que se remonta a Rimbaud y su último poema, Le Rêve, de la serie La Chambre de Nuit, y luego acredita a Jonathan Swift como el creador del humor negro y del gallows humor, particularmente sus piezas Directions to Servants, de 1731, A Modest Proposal, de 1729, y Meditation upon a Broomstick, de 1710, y a una serie de aforismos. De nuevo, me resulta imposible refrendar la etiología que Botton propone del humor negro. Todo François Rabelais, y estamos hablando del siglo XVI, está lleno de humor negro, aunque en sus escritos predomine el humor escatológico. Por otra parte, la celebérrima Ballade des Pendus, la balada de los colgados de Villon, y ahí estamos en el siglo XV, resume un humor negro trágico y profundamente estremecedor. La novela picaresca española y aún las canciones de gesta proponen también ejemplos de humor negro en medio del patos épico que las caracteriza. El humor negro es una de las más fascinantes paradojas que el ser humano ha creado. Una manera de sacarle la lengua al diablo y reír a carcajadas en su propia cara. Es jugar con fuego, es profanar lo sacro, es hacerle una mueca a Dios. Tiene una dimensión blasfematoria cuando se aplica al mundo eclesiástico, a la fe y a las religiones. Fue lo que generó precisamente la masacre de Charlie Hebdo, perpetrada el 7 de enero de 2015 por dos psicópatas, dos abyectos asesinos, que procedieron con la certeza de que morir en su cruzada les garantizaba ir a morar en el jardín de Alá por toda la eternidad. Pero muertos están, y tengo la certeza de que si algún jardín han habitado, es el que abonaron con sus pútridos despojos mortales. Pero entendámonos, lo que Anita incorpora en este poema es apenas una cantidad ínfima de humor negro, una pincelada aplicada con un pincel de una sola hebra, como los que a menudo usaban Remedios Varo y Leonora Carrington. No ríe, sonríe, lo cual es muy diferente. No se mofa del cadáver de su madre. De hecho, el humor iría más bien dirigido a los forenses e investigadores que el día menos pensado deciden exhumar un cadáver célebre para encontrar en sus despojos los residuos de algún supuesto veneno o extraer el ADN para comprobar, desmentir la paternidad de un niño cuya madre pretende haber sido fecundada por el difunto. Como ya lo dije, ningún tipo de humor, que los hay de las más diversas índoles, es residente habitual de la poesía y la música. Son malos vehículos para el humor, la poesía y la música. Sin embargo, el diapasón sensible de Anita es tan vasto que en su obra poética podemos encontrar pequeñas expresiones irónicas que apuntan a un humor generalmente negro, que es el más valioso de todos. El humor es propio de las grandes inteligencias. Los tontos suelen carecer de este atributo. Siguiente pregunta del poema. ¿Un pájaro de escombro? Anita pone en uso de manera muy sagaz las antinomias en esta avalancha de preguntas. Generalmente uno de los términos de la comparación es noble, pero el segundo viene a corromperlo. Veamos. El viento es un concepto inherentemente hermoso, pero nuestro poeta lo pervierte al adjuntarle que se pudre, ¿verdad? Viento que se pudre. La carabela es muy bella, pero no carcomida. El animal que ruge es épico, pero no cuando espera o es atravesado por una bala. Una bestia menuda puede incluso ser enternecedora, pero no en pleno proceso de asfixia. El niño que golpea por salir del vientre de la madre es una imagen sublime, pero no si metaforiza el horror de un cuerpo enterrado vivo que pugna desesperadamente por salir a la superficie. El ciervo es un bello animal cargado de todas las positivas valencias simbólicas que mencioné, pero no cuando está quebrado, ahí vale muy poco, ¿verdad? El grito puede ser espléndido y catártico, pero no si no logra abrirse paso por el cuello. El rastro del musgo es hermoso, pero no cuando los rayos de luz vienen a secarlo.
El calcio es una materia derivada de la piedra caliza, que tantas residencias ofreció al hombre hace 30.000 años, pero no cuando se ve reducido a un recuento. Finalmente, el pájaro es una criatura intrínsecamente poética, pero no si está hecho de escombro. Así Anita sigue al pie de la letra el patrón que dispuso para este peculiarísimo poema. El primer enunciado de cada pregunta es inherentemente noble, pero el segundo se apresura a desvalorizarlo, a ofrecerlo de él una versión degradada y malherida. El pájaro de escombro es una imagen particularmente fuerte. Todos sabemos un poco más o menos lo que las aves significan en las mitologías de diversas civilizaciones. En la tradición judeocristiana está relacionado al Espíritu Santo. Cuando vemos los grandes cuadros religiosos de la Edad Media, el Renacimiento y el Barroco, observamos que envuelto en un haz de luz que cae diagonalmente desde el ángulo superior del lecho del cuadro, se ve a un ave, generalmente una paloma, que representa al Espíritu Santo. Aún en el mundo de los sonidos, si escuchamos el Et Incarnatus y el Benedictus de la Misa Solemne de Beethoven, percibiremos las discretas líneas descendentes o los trinos de la flauta o el violín que recrean musicalmente el deslizamiento del Espíritu Santo bajo forma de ave. Por lo demás, este es un locus communis, un lugar común en toda la pintura religiosa de Occidente. La noción del Espíritu Santo como mujer proviene del punto de vista pagano, según el cual Dios fue una vez mujer antes de que los patriarcas de Israel secuestraran la religión del pueblo e hicieran de él un hombre. Ello en tiempos del rey Josías, esto es entre el año 648 y 609 antes de Cristo. Ello no obstante, los creyentes mantuvieron la deidad femenina en la forma de Shekinah, que en hebreo es el nombre para el Espíritu Santo. Shekinah era llamada Asera en la teología cananea y era una diosa de la fertilidad y la consorte de Jehová. Se decía que Jehová y Shekinah se encontraban en el lugar santísimo cada viernes en la noche cuando empezaba el Sabbat y actuaban, escenificaban el cantar de los cantares de Salomón en un encuentro sexual. Y cielo santo, significar el cantar de los cantares de Salomón es mucho porque el cantar de los cantares es un texto matricial de toda la poesía erótica del mundo y es maravilloso como tal, ¿verdad? Así que lo de pájaro en el poema de Anita apuntaba a algo bello y más aún sagrado, pero cuando nos enteramos de que está hecho de escombro, se nos cae al suelo la imagen. Y es así, de esta antinómica manera, que Anita procede de forma perversamente metódica a desinflar todas nuestras expectativas. Por escombro entendemos el material desechado después de la construcción, remodelación o demolición de un edificio. Es evidentísimamente un símbolo de muerte, de algo cadaveroso, que ya no tiene utilidad alguna. El huracán dejó la ciudad devastada y llena de escombros, titular periodístico. Los escombros son residuos irreciclables e inutilizables. Es en todo caso lo que típicamente sucede en una catástrofe natural o antropogénica. Y luego llegamos al envoi, al comiato con doble M, a los 3 bellísimos versos que catapultan esta cruel caravana de preguntas hasta los cielos. Por fin una respuesta. Yo soy mi madre y mi cuerpo es ahora su residencia. Qué belleza, estoy estremecido. Yo soy mi madre y mi cuerpo es ahora su residencia. Sí, no hay un solo signo de puntuación en todo este poema, ni siquiera el punto final. Este terceto que acabo de leer, yo soy mi madre y mi cuerpo es ahora su residencia, adivinen qué, es un haiku. Sí, es un haiku. Su estructura silábica es 5 más 7 más 5 en términos de sílabas. Sí, un haiku en toda regla y tan clásico como podría concebirse. Anita no cesa nunca de sorprendernos y, como ya he dicho, pero me place repetirlo, uno de los rasgos más atractivos de su poesía es que no repite fórmulas o procedimientos. Cada poema es una propuesta y una aventura inédita. Explora y explora y explora y tantea y no se autoriza a sí misma el irónico dictum de Alfred Hitchcock cuando dijo: el estilo no es otra cosa que el autoplagio sistemático. Eso dijo don Alfred Hitchcock. Un monstruo de la talla de Ingmar Bergman admitió en cierta ocasión que en Sonata de Otoño Bergman juega de Bergman.
Pero añadió, Tarkovsky también empezó a hacer filmes de Tarkovsky, Fellini casi se convirtió en una caricatura de sí mismo y Buñuel siempre se limitó a reproducir a Buñuel. Bueno, esta especie de pastiche de la propia obra, que a mí en lo personal no me ofende, se ha hecho creadora del peor término que a mi modo de ver las cosas puede serle colgado a un creador. Esta tendencia a la autoimitación. La llaman autokaraoke, por el amor de Dios. Beethoven escribió 32 sonatas para piano, ninguna puede ser considerada un pastiche. El maestro reinventaba y refrescaba la forma con cada una de sus sonatas. Representan aventuras irrepetibles, tentativas solo una vez ensayadas, no hay reciclaje de fórmulas. Cada sonata suponía empezar de nuevo a concebir de qué manera se podían decir cosas inéditas con esta vieja forma estructural. Para usar un bellísimo neologismo del filósofo francés Vladimir Yankelevich, cada una de las sonatas de Beethoven era primúltima, la primera al tiempo que la última. Lo mismo puede decirse de todo acto humano si consideramos que la repetición exacta de nuestras acciones es una imposibilidad existencial. Otro tanto cabe afirmar de la obra de Anita, y creo que esto pone en evidencia a una creadora responsable, exigente consigo misma, no afecta a la self-indulgence, a la autocomplacencia, y que ha puesto el listón muy alto para sus futuras creaciones. ¿Qué decir del cuerpo del poema, de esa apretada sucesión de preguntas que se atropellan unas a otras en bárbaro tropel? Hay 4 de ellas que califican como heptasílabos perfectos, lo cual no es poca cosa, pero creo que la cuenta de sílabas no es lo esencial en este texto. No es en lo absoluto disparatado ver en las preguntas, no en los haikus que representan una modalidad literaria completamente diferente. O sea, no es en lo absoluto disparatado ver en las preguntas una forma de prosa poética. De prosa poética, sí, como la cultivaron entre muchos otros Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Lautréamont, Bertrand, Juan Ramón Jiménez, Machado, Valle-Inclán, Miró, Neruda, Gabriela Mistral, Guérin, Chateaubriand, Cross, Vallejo, Cortázar, Tagore e incluso el Edgar Allan Poe de Silencio y Sombra. Cuando publiqué mi libro de prosa poética, ella, utilizando la prosa poética o proesía como la llamaba Neruda, hubo un notarito público con veleidades de crítico literario, de consumo con un editorcito de esos que se enquistan en revistas y diarios como triquinas en el cerebro humano. Un tipejillo de esos purgó la oclusión intestinal que lo aquejaba desde hacía 30 años, defecando diluvialmente sobre mi libro. Y entre 1000 sandeces dictadas por la bilis y el bilis y el ácido pancreático sostuvo que la prosa poética no existe, lo que hay es buena o mala prosa. Pero resulta que todos los autores que vengo de mencionar creyeron con convicción profunda en esta modalidad discursiva y nos dejaron bellísimos ejemplos de ella. ¿Qué es, en fin, la prosa poética? Pues es una modalidad de prosa imbuida de un alto coeficiente de musicalidad, de eufonía, de ritmo, de compás, donde las palabras se suceden las unas a las otras como las notas de una melodía. Una prosa flexible, elástica, sintáctica, sí, pero no de manera constrictiva. Una prosa sinuosa, curvilínea, que para ir de un punto a otro no elige la línea recta, sino que baila zigzagueando a lo largo del salón. Una prosa armónica, rica en figuras literarias, que no declame su mensaje a nuestra inteligencia, sino que lo sugiera mediante todo tipo de oblicuas aproximaciones al lenguaje. Como decía Mallarmé, designar es privar al lector de 2/3 partes del gozo de la lectura, que debe ser el producto de una serie de aproximaciones sucesivas al texto. Entonces no hay que designar en la prosa poética, sino más bien sugerir, evocar. Así que una prosa más sugerente que enunciativa es la prosa poética. Sugerir más que enunciar. Una prosa más poética que conativa, hubiera dicho el gran lingüista Jacobson. La modalidad discursiva que estamos estudiando, la prosa poética, no obedece a esta simplona fórmula. Prosa poética igual prosa más metáforas, más metonimias, más hipérbotes, más anáforas. No. Es un muy arduo ejercicio literario hacer de funámbulo entre la prosa y la poesía. Es un tipo de escritura que plantea un peligro que urge evitar, el sirope o el artificio de engolamiento parnasiano, un riesgo contra el cual el propio Machado nos alerta por boca de su profesor apócrifo Juan de Mairena, cuando dice, esa llamada prosa lírica puede ser tan empalagosa. Por supuesto que ese lenguaje híbrido, ¿verdad?, crepuscular, liminar,
intersticial entre la prosa y la poesía existe y tenemos miles de ejemplos ilustres de él, comenzando por la Biblia misma. La Biblia está llena de prosa poética. Pero bueno, amigos y amigas, esas cosas suceden en Costa Rica, ¿verdad? Un proctólogo, vendedor de jocotes, empleado de pompas fúnebres, juntabolas o destacador de inodoros y taques sépticos, se autoproclama un día cualquiera crítico literario, firma el acta de defunción de la prosa poética y como tal pasa la historia. Cierro el paréntesis. Ese es nuestro país y con eso tenemos que vivir. Volvemos al poema. Si consideramos la retahíla de preguntas que constituyen el grueso del texto, repito, que esta obra bien podría ser considerada poesía en prosa o prosa poética. Salvo por el haiku conclusivo, el texto no asume la disposición columnar vertical propia de un poema. Y por enésima vez sostengo, un poema no solo existe para ser leído o escuchado, sino para ser visto. La disposición del texto sobre la página no difiere en lo absoluto de uno de los Petits Poèmes en prose de Le Spleen de Paris de Baudelaire, salvo por la falta de puntuación y de mayúsculas. Pero claro, al hacer su triunfal entrada el haiku, la poesía recobra todos sus derechos. Es hondo, conmovedor y épico este terceto conclusivo. Yo soy mi madre y mi cuerpo es ahora su elemento. Y atención, que Anita deja espacio, un amplio espacio entre la catarata de preguntas y ese haiku final. Como si se tratase de un fenómeno de transmigración, la hija acoge en su ser a la madre, la protege, la acuna, la hunde en lo más profundo de su ser, ahí donde ya nadie puede hacerle daño. Se convierte en su madre, madre de su madre, sí. Asistimos aquí a lo más cerca que un ser humano jamás estará de habitar a otro. Anita es la hospedera, la anfitriona y su madre es la huésped. Son seres consustanciales, animados por el mismo espíritu. Eso es lo que con mayor o menor éxito todos procuramos hacer con los seres que hemos perdido, ¿verdad? Integrarlos, meternos dentro del pecho, por lo menos en la dimensión del mundo que nuestros sentidos nos permiten constatar. Cuando al día siguiente del bestial asesinato de mi querida amiga Viviana Gallardo, que fue mi mejor amiga durante los 11 años de escuela y colegio y 2 años de universidad, cuando visité a su madre Vilma, y se debatía la pobre entre un enjambre de paparazzi, de policías y de fisgones, me dijo algo que recordaré mientras viva. Vilma me dijo: vieras qué raro, vieras qué curioso, Jack. Ahora que Vivi está muerta, siento como la hubiera recobrado, como que me habitara, como si la tuviese nuevamente en mi vientre, y eso me da una gran paz y una gran felicidad, porque sí que ahí nadie me la podrá torturar ni maltratar. Ay, es uno de los testimonios más conmovedores que he oído. Así que sobradamente comprendo el sentir de Anita, proclamando altivamente, reivindicativamente, épicamente al final de su poema: yo soy mi madre. Esta frase le ha sido atribuida falsamente a Zorrilla, el autor de Don Juan, ¿verdad? Pero eso poco importa. Los muertos que matasteis gozan de buena salud. Eso nos dice presumiblemente Zorrilla en el Don Juan. Los muertos que matasteis gozan de buena salud. Bueno, en ese haiku final, Anita resucita a su madre y la exhibe cual bandera ante sus supliciadores, sus torturadores. Les dice: no se arrellanen tan plácidamente en los sofás de sus curules, la lucha sigue. Anita empuña a su madre, la blande como si fuese una espada flamígera, un arma justiciera. Les demuestra a sus enemigos que la muerte no es la solución para deshacerte de ciertos seres dotados de una sobrehumana potencia vital. Hablará su sangre, su carne, su hija, que no le va a la saga un solo milímetro a la madre en valor, en audacia, en integridad y en ambición. Anita se asume como su madre, establece la ecuación inapelable: yo soy mi madre. ¿Hace falta decir más? Y atrás quedan, como jirones de una extinta pesadilla, los pájaros de escombro, el hollín crujiente, la carabela carcomida, la enterrada viva, el terlón infecto, el ciervo quebrado, el fuego de espinazos. Todo eso ya forma parte de lo que Omar Khayyam llamaba los 7000 años del ayer. ¿Qué queda? Bueno, resta tan solo el hic et nunc, el aquí y el ahora, y en esta dimensión del ser, nuestra poeta es el elemento en que mora su madre,
La noción de elemento es fundamental porque nos trae a la mente el mundo acuático intrauterino. Es una sublime inversión de roles. La hija es ahora madre de su madre y la lleva adentro como ésta alguna vez la llevó a ella. Soberbio poema de Anistarú. Qué privilegio poder compartir con ustedes, queridos lectores, tanta belleza. Algo bueno debo haber hecho en mi vida, porque de lo contrario, Dios no me habría bendecido permitiéndome asomarme con tanta plenitud, permitiéndome gozar de tal belleza, de una literatura tan hermosa. ¿Qué decir? Lo siento como un premio de la vida, no puedo evitarlo. Queridos amigos, este ha sido nuestro programa de Sapere Aude, un poema absolutamente sublime, duro, claro que durísimo, pero modula al modo mayor, termina de manera luminosa, no termina de manera oscura, termina con una proclama, con una afirmación, con un manifiesto, ¿verdad? Yo soy ahora mi madre y mi cuerpo es ahora su elemento. Qué belleza, qué belleza, qué belleza. Amigos, un abrazo a todos, mi gratitud infinita y nos volvemos a encontrar la semana entrante con otro programa de Sapere Aude, conversando con los grandes escritores.